Muy bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que serían los aceros avanzados para la industria automotriz, conocidos con sus siglas AHSS, Advanced High Strength Steel, aceros avanzados de alta resistencia. Generalmente en los aceros convencionales, un aumento normal de resistencia siempre va acompañado de una disminución bastante importante de la ductilidad y de la maleabilidad, y por lo tanto de la capacidad de absorber energía dinámica. El problema justamente se da en las colisiones, en los choques de los vehículos, que antiguamente, al tener chasis reforzados, provocaban, el coche no se deformaba y provocaba la muerte de los pasajeros. Los aceros avanzados justamente lo que hacen es estudiar de qué manera se puede aumentar la resistencia, pero sin que haya una disminución de la ductilidad, para que se mantenga muy elevada la tenacidad. De esta manera, al tener alta resistencia, lo que se logra también es poder disminuir los espesores de la chapa, de modo tal de bajar el peso del vehículo, y esto trae como consecuencia un ahorro importante de combustible y de emisión de gases. Así que bueno, eso es un poquito lo que vamos a tratar de ver. Acá tenemos, entre muchos otros, 10 de los aceros avanzados más importantes. Vamos a ir mencionándolos y después los vamos a desarrollar. Uno son los aceros ausformados, llamados así porque se producen a través de la deformación plástica de austenita y luego un tratamiento térmico de temple y revenido para tener alta resistencia. Tenemos también los aceros TRIP, que es un acrónimo de, como ven ahí en rojo, transformación inducida por deformación plástica. ¿Transformación de qué? Transformación de austenita en martensita. Después tenemos los aceros Maragin, que es un acrónimo de martensita, y Aging en inglés, que es envejecido. También tenemos los microaliados o HSLA, que son alta resistencia y baja aleación. Los aceros bifásicos, compuestos por fases de ferrita y martensita, aceros inoxidables con presencia de nitrógeno y aluminio, los dúplex, compuestos por ferrita y austenita, los aceros IF, que son interstitials free, que son libres de elementos intersticiales, principalmente libres de carbono y de nitrógeno. Y por último, tenemos los aceros BH, Baker Hardening, endurecibles por horneado, y los aceros TWIP, Twinning Induced Plasticity, es decir, deformación plástica inducida por maclado. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es ir desarrollando cada uno de estos aceros. El primero de ellos, los aceros ausformados, son aceros que presentan una alta tenacidad. Estos aceros fueron desarrollados hace muchos años, pero recién se empezaron a usar en forma extensa en la industria automotriz a fines del año 2000. Para poder ausformar, es decir, deformar plásticamente la austenita, lo que se necesita es aceros con una composición química tal que presenten, como se ve acá en este diagrama, una bahía, lo que se llama una bahía, que es una separación entre lo que es la transformación de austenita inestable en perlita o en vainita. Cuando se produce una zona, como vemos acá, en donde no hay transformación y estando las narices de la curva o los comienzos de transformación bastante alejados del eje de ordenadas, vemos que son aceros que permiten producir una deformación plástica de la austenita. Entonces, el procedimiento en estos aceros, fíjense que la composición química de estos aceros es de un medio contenido de carbono, 0,47, con 3% de cromo, 15% de níquel, 1,5 de silicio y 0,5% de molibdeno. Este tipo de aceros
permite tener esta bahía, y entonces lo que se hace es producir una austenización completa, que para este acero está alrededor de los 870 grados centígrados, mantener para lograr una austenización completa, y luego enfriar en un baño de sales a 480, 500 grados, mantener un ratito por uniformar la temperatura, sacarlo del baño de sales y producir una deformación plástica por laminado a esa temperatura durante un tiempo que no genere ni transformación de la austenita en perlita, ni transformación en la vainita. Es decir, acá en este tiempo producimos la deformación plástica, y como la temperatura es baja, tampoco hay recristalización, de modo tal que lo que obtenemos es una matriz austenítica muy deformada, 90% de deformación, y lo que hacemos a continuación entonces es enfriar en agua o en aceite para producir el temple y la transformación de esta austenita en martensita. Finalmente lo que obtenemos es una estructura con martensita 100%. Entonces, fíjense que lo que tenemos acá al costado es este mismo acero con distintos contenidos de carbono, como vemos acá abajo, en donde para este acero de 0,47 estaríamos ubicados acá, y en este acero de 0,47% de carbono, si no le hiciéramos este proceso de deformación plástica de la austenita, tendríamos un valor de resistencia a la tracción que estaría alrededor de cercano a los 300 kilolibras por pulgada cuadrada. El mismo acero, realizándole este trabajo de ausformado, que me implica acá tener este valor, y entonces para este acero de 0,47 vemos que la resistencia está por arriba de los 370, 375 kilolibras por pulgada cuadrada. Significa que entre el material sin el ausformado y ausformado tenemos un incremento de resistencia de 75, aproximadamente 75 kilolibras, que es equivalente a unos 520 megapascales, que es lo que estamos más acostumbrados. O sea, un aumento de alrededor de 50-52 kilos por milímetro cuadrado de aumento de resistencia debido a este proceso de ausformado. La razón por la cual se produce este aumento significativo de resistencia es que esa deformación plástica que se produce de la austenita, al ser tan importante, provoca una dispersión muy fina de carburos y de compuestos intermetálicos en la matriz austenítica, con un tamaño de grano también muy fino, y esto lleva a una elevada concentración de dislocaciones, que al transformar en martensita es heredada esta concentración de dislocaciones, por lo cual tenemos un aumento importante en la resistencia, y con una disminución de la elongación o del alargamiento prácticamente muy pequeña. Esto en definitiva es un poco la razón por la cual estos aceros ausformados tienen un alto grado de utilización actualmente. El siguiente serían los llamados aceros TRIP o de transformación inducida por el flujo plástico. Y acá lo que tenemos que observar es que si nosotros hacemos un ensayo de tracción, el gráfico de tensión, de formación de ingeniería, nos daría este gráfico que vemos acá, donde cuando llegamos a la resistencia máxima, vemos que se produce el comienzo de la estricción, el comienzo del cuello, y entonces hay una disminución sensible y rápida de la sección que genera una disminución de la resistencia por disminución de sección que lleva rápidamente a la fractura, a la rotura. Si por algún mecanismo se pudiera, en el momento que se produce ese cuello,
aumentar la resistencia local en esa zona, de modo tal de que no sea tan fácil producir la deformación. Entonces lograríamos mantener la sección constante, que es lo que ocurre acá. Acá tenemos una deformación manteniendo la sección. Esto es una sección uniforme, y acá empieza a formarse el cuello y a deformarse rápidamente. Entonces, para lograr ese fenómeno de endurecimiento localizado y en el momento en que se produce la deformación, es necesario tener un acero que tenga este tipo de estructura metalográfica. Así que esté compuesto por una matriz ferrítica, que son estos granos grises que se ven acá, que tengan también una parte de vainita, una pequeña cantidad de martensita, y que quede al mismo tiempo algo de austenita retenida, que es la que va a producir la transformación de esta austenita en martensita en el momento que acá ocurra esa deformación, ese cuello, cuando se empiece a formar acá. Lo que es difícil y es complicado en este tipo de aceros es lograr justamente esta estructura metalográfica. Esto se logra haciendo una combinación en el tratamiento térmico. Hay que empezar por templar y calentar una temperatura de austenización que esté incluida dentro de la temperatura A1 y A3. De modo tal que yo tengo una estructura de partida compuesta por ferrita y austenita. Esa estructura compuesta de ferrita y austenita, de acuerdo a la temperatura a la cual nosotros calentamos, vamos a poder decidir qué porcentaje de ferrita y qué porcentaje de austenita me va a quedar. Entonces, una vez decidido esto, lo que hacemos es enfriar en un baño de sales a una temperatura que va a estar de acuerdo a qué tipo de estructura vainítica voy a querer. Es decir, yo puedo enfriar en un baño de sales que puede estar entre 250 y 450 grados para poder obtener vainita superior o vainita inferior. Y entonces mantengo a esa temperatura decidida de, por ejemplo, 300 o 350 grados, el tiempo necesario como para que una parte de esa austenita que me ha quedado originalmente se transforme en esa vainita superior o inferior. Entonces, siempre tengo que dejarme un porcentaje de austenita sin transformar. Y cuando llego a ese tiempo, enfrío en aceite y tengo una parte de esa austenita que no se ha transformado en vainita, que va a transformarse en la martensita que tenemos acá, y me va a quedar alrededor del 5 o 10% de austenita retenida. Una vez conseguida esta estructura, en donde esta estructura se puede variar los porcentajes de ferrita, de vainita, de martensita y de austenita retenida para poder lograr distintos tipos de lesiones, porque vamos a ver que hay no un acero triple, hay varios aceros triple, con varias composiciones químicas para distintas aplicaciones. Entonces, lo que se ha observado es que la austenita retenida se transforma muy rápidamente en martensita ante una velocidad de deformación importante. La velocidad de deformación importante se da justamente en las colisiones, en los choques, de manera tal que en el momento en que se produciría la estricción, que estaríamos acá, toda esta austenita se transformaría en martensita, produciendo un aumento localizado de resistencia que impide que se forme ese cuello, que impide que se forme esa estricción, y eso entonces lograría tener un aumento de resistencia significativo que seguiría una curva similar a la que vemos acá. Ese es un poco el objetivo de tener este tipo de estructura. Originalmente, las estructuras se trataba de que fueran siempre lo más homogéneas y uniformes posibles. Vemos acá en los aceros avanzados que justamente se aprovecha la posibilidad
de tener distintos tipos de estructura y que pueda modificar los porcentajes relativos de cada uno de ellos para modificar las características de estos aceros. Bueno, tenemos también entonces los que serían los aceros maragin o maragin, que en realidad no son aceros, sino que son aleaciones de hierro y níquel. Estos aceros fueron desarrollados por la International Nickel Company a principios de 1960 y en realidad son un buen ejemplo de la aplicación o la importancia de la metalurgia física en el desarrollo de aceros. Estas aleaciones de hierro-níquel tienen un contenido muy bajo de carbono, prácticamente como si fueran impurezas, 0,03% más o menos, y como vemos acá en el diagramita, para aceros con 18% de níquel, que estaríamos acá en esta posición, lo que tenemos a temperatura ambiente es una estructura conformada por austenita y esto que acá figura como ferrita, en realidad no es ferrita, esto es martensita, es una estructura similar a la ferrita, pero la ferrita estable, PCC como la conocemos, con su estructura cúbico centrado en el cuerpo, es esta que está acá con bajos contenidos de níquel. Cuando el contenido de níquel supera el 10%, tenemos ya esta otra estructura que es una estructura martensítica. Martensítica significa que la presencia de ese elevado contenido de níquel por deformación plástica genera una estructura tetragonal centrada en el cuerpo, y esta estructura es la estructura conocida como martensita. Quiere decir que a temperatura ambiente vamos a tener martensita y austenita con normalmente un elevado contenido de elementos salientes, porque además de tener 18% de níquel, estos aceros tienen de 8 a 12% de cobalto, de 0,1 a 1,7% de titanio, de 3 a 5% de molibdeno y 0,1% de aluminio. Estos elementos lo que hacen es formar compuestos intermetálicos, ¿sí? Entonces, en este otro diagramita vemos que las temperaturas de comienzo y fin de transformación martensítica, MS y MF, tienen un descenso con el aumento del contenido de níquel. Para valores del 18%, como la aleación que estamos estudiando, estamos ubicados acá, vemos que las temperaturas de finalización de la transformación martensítica está alrededor de los 260 grados centígrados. Quiere decir que a temperatura ambiente nos aseguramos de que toda esta estructura de martensita va a estar completamente transformada. Y el comienzo de la transformación de la austenita en esta martensita también está elevada, pero vemos que está bastante separada del comienzo de la transformación martensítica. Entonces, nosotros lo que acá podemos observar es, en estos casos, lo que tenemos es este tratamiento que se realiza este tipo de aleaciones, que consiste en calentar a 815 grados, mantenerlo a esta temperatura durante una horita, para uniformar la estructura y tener una estructura completamente austenítica, y dejar enfriar al aire. Con este enfriamiento al aire se obtiene la transformación martensítica, que comienza acá y termina acá. En el eje de ordenada lo que tenemos es los cambios porcentuales en longitud, que como vemos los porcentuales son muy pequeñitos, es decir, no hay casi deformación. Esto genera una gran ventaja, el hecho de que la transformación, tanto
martensítica como la precipitación que se produce acá durante el envejecido no genere deformaciones en la pieza. Cuando nosotros tenemos realizado el envejecido, la modificación, la transformación martensítica por enfriamiento al aire, la estructura que se obtiene es una estructura muy blanda, porque no hay precipitación de compuestos intermetálicos. Los compuestos intermetálicos se precipitan en el proceso de envejecido, que se realiza 3 horas a 900 grados. Quiere decir que nosotros, las piezas que nosotros hagamos este tratamiento de enfriamiento al aire y transformación martensítica nos va a permitir tener una estructura lo suficientemente blanda, dúctil y maleable como para poder mecanizarla, y que la transformación no genera una estructura, un cambio dimensional importante, nos va a permitir poder realizar el tratamiento térmico con las dimensiones ya finales de la pieza, de modo tal que provocar el endurecimiento durante el periodo de envejecido por la precipitación de estos compuestos intermetálicos nos permita trabajar sin inconveniente. Con lo cual nosotros tenemos entonces en este proceso de autenización, transformación martensítica y después envejecido para producir el precipitado, unas características del material muy importantes. El material tiene muy buena soldabilidad, tiene muy buena formabilidad y permite ciertas ventajas que o características que vamos a ver acá en esta tablita. Acá nosotros podemos observar la diferencia que hay de resistencia entre los distintos, estos son distintas aleaciones con distintas composiciones químicas. Antes del envejecido o recocida tenemos estos valores de resistencia, y luego del envejecido vemos que prácticamente se duplica la resistencia de los materiales. Esta es una de las características de estos aceros Maraging. Estoy escuchando ruido, no sé si alguien quiere hacer una pregunta ya o no, o son ruidos normales. Alguien que dejó abierto el micrófono. Sí, les pedimos por favor que lo muteen, así después dejamos las preguntas para el final. Sí, porque me distraen. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas que tienen estos aceros Maraging con respecto a los aceros convencionales templados y revenidos? Bueno, la tenacidad muy superior. Lo que decíamos anteriormente, en el proceso de transformación martensítica son blandos y se pueden maquinar fácilmente antes de realizar el envejecido. Y además que experimentan pocos cambios de forma durante el tratamiento. Otra ventaja, el tratamiento térmico es muy fácil porque no requiere ningún enfriamiento brusco, simplemente enfriamiento al aire. No se produce decarburación, ya que son aleaciones con muy bajo contenido de carbono y tienen elevada templabilidad porque la transformación martensítica se realiza con enfriamiento al aire. Tienen muy buena soldabilidad, para soldar no requiere precalentamiento, y las propiedades del material después de la soldadura se pueden restaurar a través del tratamiento de envejecimiento realizado nuevamente. Tiene una resistencia a la corrosión muy adecuada, aunque experimenta corrosión bajo tensión en algunos ambientes. Bueno, a continuación seguimos con los aceros microaliados. Microaliados es porque tienen muy pocos elementos aliantes, cantidades muy pequeñitas. La suma total de elementos aliantes, si bien son muchos los elementos que se agregan, no supera el 2%. Tienen muy bajo contenido de carbono, estamos hablando de 5 centésimas a 25 centésimas de carbono, y tienen una alta formabilidad y soldabilidad.
A estos aceros se le agrega además de 1,35 a 2% de manganeso para aumentar la resistencia del acero por solución sólida. El manganeso reemplaza el hierro en el acero, provocando un aumento de resistencia debido a la diferencia de diámetros atómicos. Son calmados con aluminio para evitar presencia de óxidos y se agregan cantidades pequeñas de vanadio, titanio, nitrógeno y niobio. Estos son los elementos que generan los precipitados intermetálicos, que son los que provocan el aumento de resistencia a la tracción. También se agregan calcio, circonio o tierras raras, que lo que hacen es controlar la forma, el tamaño de los sulfuros y de los precipitados. En estos aceros alta resistencia significa que la fluencia supera los 300 megapascales y la resistencia última o máxima está ubicada entre 450 y 850 megapascales, manteniendo de esta manera un elevado alargamiento. Lo normal es que con estos valores de resistencia los alargamientos sean muy bajitos, menores al 5%. Bueno, en este tipo de aceros superan el 27% de alargamiento. Y además tiene una temperatura de transición dúctil frágil muy baja, por debajo de 0 grados bastante. ¿Cómo se producen estos aceros? Por laminado en caliente a temperaturas muy controladas, muy cercanas a A3, para tener por recristalización tamaños de grano austeníticos muy pequeños, que a su vez por normalizado puedan generar ferrita, también de tamaños de granos muy pequeñitos. Los precipitados, por supuesto, también serán muy finitos, y esta es la razón de la alta resistencia de estos aceros y su alto alargamiento. Y vamos a ver acá en este diagramita cuál es el efecto del tamaño de grano respecto de los valores de resistencia y de la temperatura de transición dúctil frágil. Acá arriba tenemos el tamaño de grano expresado en micrones, que vea de 110 micrones a 2 micrones. Y vemos que la tensión de excedencia aumenta de 150 megapascales para un tamaño de grano de 110 micrones a prácticamente 450 cuando el tamaño de grano es de 2,5 a 2 micrones. 2,5 a 2 micrones son tamaños ultra finos de grano. Y esta es en realidad la razón por la cual tienen tan grande resistencia, manteniendo un alto alargamiento, una alta ductilidad. Asimismo, la temperatura de transición dúctil frágil, que es de algunas decenas de grados por sobre cero, con tamaño de granos grandes, cuando vamos a este tipo de tamaño de grano, ya estamos por debajo de 150 grados bajo cero, con lo cual se puede utilizar para muchísimas aplicaciones. Luego tenemos los aceros bifásicos. Bifásicos es porque están compuestos por ferrita y martensita. La estructura de color blanco que se observa acá es la ferrita y la de color bronce sería la fase martensítica. Estos aceros bifásicos tienen una alta formabilidad, mucho más que los microaleados, y son aceros que tienen bajo o medio contenido de carbono. Y se templan desde una temperatura intermedia entre A1 y A3 para obtener este tipo de estructura, una parte de ferrita y una parte de martensita. En realidad lo que tenemos acá es una matriz ferrítica blanda que es variable entre 75 a 85% de fase ferrítica y el resto sería martensita o vainita. Estos aceros se caracterizan por tener una muy baja anisotropía planar, una mayor resistencia que los aceros similares endurecidos por solución sólida y mayor alargamiento que otros aceros con igual resistencia debido a la presencia de la ferrita. Acá en realidad la característica de estos aceros es que la ferrita le transfiere
o le confiere alta formabilidad, alto alargamiento, y la martensita le da los valores de resistencia elevados. De modo tal que modificando los porcentajes de ferrita y de martensita se puede obtener aceros con mayor o menor resistencia, con mayor o menor formabilidad. Acá vamos a ver ahora un grafiquito en donde vamos a ver los valores de tensión comparativo entre los aceros microaliados que vimos anteriormente y los aceros bifásicos, que la diferencia sería esta que está marcada. Esto que tenemos marcado acá sería la resistencia. Por favor, el micrófono. Gracias. Decía que estos línea de puntos nos da la resistencia y el alargamiento correspondiente a un acero microaliado, y el que tenemos acá sería el correspondiente al acero bifásico. Mantiene prácticamente el mismo alargamiento con una resistencia que tiene prácticamente 100 megapascales por encima del microaliado. Solamente superado por el acero TRIP, que es esta que vemos acá, que tiene un mayor alargamiento, manteniendo una resistencia bastante similar. Bueno, el acero TRIP, que es este que está acá, lo vamos a ver en un ratito nomás. Otro de los aceros, perdón. Otro de los aceros importantes son los nuevos inoxidables, que tienen nitrógeno y aluminio. El nitrógeno tiene la misma característica que el níquel, es decir, estabiliza la austenita y la mantiene a temperatura ambiente, pero con una gran ventaja. Primero, es mucho más barato que el níquel. Y segundo, le provee al acero austenítico de esta manera mucha mayor dureza y resistencia. En los aceros inoxidables, el contenido de nitrógeno va a ser función del tipo de estructura que tengamos. En estructuras del tipo ferrítico es muy pequeño, son 2 a 3 centésimas%, pero en las estructuras de inoxidables austeníticos puede llegar con valores normales a 0,4, 0,5% de nitrógeno. Si se necesita mayor contenido de nitrógeno, es necesario utilizar reactores hiperbáricos especiales para aumentar la presión gaseosa de nitrógeno, y se los puede llevar a alrededor del 1% o inclusive un poco más. Pero para esto es indispensable la utilización de estos reactores hiperbáricos. Pero no es la única forma de incorporar el nitrógeno a los aceros inoxidables. También se pueden incorporar como nitruros para formar carburos o nitruros de cromo y de manganeso, para lo cual hay que balancear los contenidos de cromo y de manganeso y los del carbono y nitrógeno. De esta manera se logran formar nitruros y carburos muy pequeñitos de carácter nanoscópicos. Y esto genera aceros de alta resistencia, mucha mayor resistencia a la oxidación que los aceros austeníticos comunes, y además con el agregado de aluminio se puede conseguir aceros, esto ya no tiene nada que ver con los de nitrógeno, ¿no? Nitrógeno simplemente para aumentar la resistencia y mejorar la resistencia a la corrosión y la resistencia a la tracción. En el caso de los de aluminio, el aluminio se agrega a aceros con 14% de cromo y 20% de níquel, en una proporción de 2,5% de aluminio, y con esto se logra aumentar la resistencia a la corrosión, pero también la resistencia a la termofluencia, es decir,
la resistencia a la tracción a temperaturas elevadas. Esto se logra con el agregado de aluminio. Y también se puede lograr lo mismo con el agregado de niobio y nitrógeno. El agregado de niobio y nitrógeno a un acero bastante complejo, con esta composición química como vemos acá, genera nanoprecipitados que aumentan la resistencia a la termofluencia, es decir, a temperaturas elevadas. Luego tenemos los aceros dúplex. Estos aceros están formados por fases de ferrita y austenita en proporciones iguales, 50% de ferrita, 50% de austenita, y se han desarrollado para la industria, específicamente para la industria papelera, fueron desarrollados en Suecia, en definitiva, porque son aceros que tienen una alta resistencia a los sulfuros que se utilizan en la industria papelera. Son aceros que tienen entre 18 a 26% de cromo, con un contenido de níquel que va de 4,5 a 6,5, con porcentaje de carbono del orden de 3 centésimas, es decir, prácticamente tomado como impureza. Se le agrega molibdeno, silicio, nitrógeno, cobre y tungsteno. Estos materiales se agregan para aumentar la resistencia a la corrosión y la resistencia a la tracción. El más conocido de estos aceros es el 2205, que es 22 de cromo y 5% de níquel. El nitrógeno a estos aceros se agrega porque en este tipo de aceros bifásicos es muy común que aparezca por enfriamiento fases sigma, que son fases muy frágiles, son compuestos intermetálicos que se generan de alta fragilidad, y entonces entre el cromo y el níquel, y entonces para evitarlos, el agregado de nitrógeno en reemplazo de contenidos de níquel, por eso el contenido de níquel es un poquito más bajo de lo habitual, permite evitar la presencia de estos compuestos fragilizadores y nos brinda varias ventajas, como vamos a ver. Las ventajas de estos aceros dúplex es que tienen un alto nivel de maleabilidad y soldabilidad, un alto grado de resistencia a la corrosión bajo tensión y una mayor resistencia mecánica, por supuesto con una pequeña reducción en la ductilidad, la tenacidad y la soldabilidad. Tienen una mayor resistencia a la tracción que los aceros puramente ferríticos o puramente austeníticos, un mayor punto de fluencia y también a la corrosión general y por picado. El nivel medio de resistencia a la corrosión por fatiga inducida por cloruros tiene una fuerte resistencia a la abrasión y a la erosión y una fuerte resistencia a la corrosión intergranular gracias a su bajo contenido en carbono. Julio, solo para avisarte, estamos a... ¿Cerca de la hora? Y 45 estamos, ¿ok? Quedan 3 aceros más. Vamos. Bueno, tenemos el IF, que es intersticial free, o sea, libre de intersticiales. Los intersticiales en los aceros son el carbono y el nitrógeno. Son aceros para lo cual hace falta muy elevada pureza, con un contenido menor a 5 milésimas por ciento. Y se agrega titanio y niobio para que se combinen con el carbono y con el nitrógeno e impidan que se ubiquen en los intersticios que dejan la estructura cristalina del hierro. Actualmente, con equipos de desgasificación especiales, es posible llegar a valores de 1 milésima o inclusive de 10 milésimas de carbono y nitrógeno. Tienen un bajo punto de sedencia, no envejecen, tienen gran ductilidad y alta relación de deformación plástica. Son especialmente adecuados para la producción en líneas de recocido continuo y galvanizado y son aptos para embutido profundo, por lo cual en la industria automotriz se utilizan para puertas, tapa de motor y baúl.
La alta resistencia de estos aceros se logra con una ultra alta refinación del tamaño de grano. Esto aumenta la resistencia y no disminuye la ductilidad. El pequeño tamaño de grano es posible obtenerlo mediante una severa deformación plástica justo por encima de la temperatura crítica y un posterior normalizado. Luego tenemos los aceros BH o Bake Hardening, que son endurecibles por horneado o envejecimiento, también utilizados en la industria automotriz, para generar un aumento de endurecimiento durante el horneado que se genera luego de la pintura. Es decir, una vez que está conformado la puerta, el chasis, lo que fuera, y hay que pintarlo, luego del pintado va a un horneado a 170 grados y en ese horneado, que sirve para secar la pintura, al mismo tiempo se produce un aumento de dureza por este horneado que genera un aumento de dureza de alrededor de 10 megapascales debido a este horneado. Se hace una predeformación del 2% que genera un aumento de dureza dado por la deformación y luego un aumento de dureza por el horneado. Finalmente tenemos los aceros TWIP, que son los plasticidad inducida por maclado. Los aceros austeníticos tienen la capacidad de generar maclas de deformación o maclas de recocido. Esta es una estructura austenítica y estas líneas que vemos acá son las maclas de deformación. Estos aceros fueron originalmente confeccionados con un alto contenido de manganeso. Son los llamados aceros Hadfield originalmente, pero el acero Hadfield era un acero que tenía menos del 10% de manganeso. Actualmente se fabrican con alrededor del 20% de manganeso, con agregado de 1 a 3% de aluminio y 1 a 3% de silicio. El agregado de aluminio y manganeso inhiben la formación de martensita y permiten la formación de maclas. Este agregado de silicio y aluminio tienen un efecto en la falla de apilamiento. La energía de falla de apilamiento, para que se produzca maclas por deformación, tiene que estar, vamos a ir directamente acá, entre 20 milijoules por metro cuadrado para que se produzca la plasticidad inducida por maclado, así que se generen maclas por deformación. Si la energía de falla de apilamiento es baja, por debajo de 12 milijoules o mayor a 35, no se producen maclas por deformación, sino que se forma en un caso martensita y en el otro caso deslizamiento de dislocaciones. La ventaja de generar estas maclas que vemos acá permiten como si esto fuera, la macla hace el efecto de un borde de grano y entonces lo que hace es reducir la distancia en la cual se pueden desplazar las dislocaciones y el hecho de reducir la distancia de desplazamiento de las dislocaciones genera un aumento de resistencia sin pérdida de ductilidad, porque se sigue manteniendo la estructura FCC, característica de la austenita, y esto permite absorber muchísima energía, más del doble de absorción de energía que en los casos de aceros comunes. Así que bueno, esto es brevemente, muy rápidamente, llegado a lo que se hace investigación en aceros avanzados. Esto, por supuesto, requeriría una explicación mucho más clara, pero para eso hace falta mucho más tiempo. Pero bueno, además de esto, también se están realizando muchas investigaciones en polímeros, cerámicos, materiales biocompatibles, nuevos materiales nanoscópicos inteligentes, etc. Así que bueno, acá damos por terminada la charla y si hay alguna pregunta, con todo gusto podemos responderla si está a mi alcance. Sí, tenemos, bueno, gracias Julio, primero agradecerte por
por abrir el ciclo, que no es poca cosa, digamos, romper el hielo, ser uno de los primeros en todo respecto de la carrera. Así que lo hago público porque sabes lo que yo te aprecio y el esfuerzo que significa hoy generar contenido nuevo y abrir un ciclo. Así que nada, por ese lado, muchísimas gracias. Tengo una consulta de Carlos Sí. Tagliero, que es uno de nuestros docentes, que nos dice, bueno, ¿estos aceros se producen y utilizan en el país? ¿Se utilizan en toda la gama de automóviles o solo en la mayor prestación, en mayor prestaciones y costos? Es una pregunta compuesta, por eso te digo. Primero, si se utilizan o no, si se producen en el país, si se utilizan en el país, si se utilizan en toda la gama de automóviles o solo en la mayor prestaciones y costos, o si se... En el país actualmente no se están fabricando y se ¿Okay? utilizan en los automóviles de alta gama. Y pregunta si se utilizan para la estructura autoportante o solo para componentes especiales. No, se utilizan en el chasis, en el falso chasis, en los largueros, en los laterales, en la conformación de puertas y baúles. Todo lo que es acero actualmente en la industria automotriz se utiliza estos tipos de aceros avanzados. En algunos casos se utilizan el TRIP, en otros el TWIP, en otros los bake hardening, en otros los IF, pero todos este tipo de aceros son utilizados en los autos actualmente de alta gama, porque son, claro, son aceros mucho más caros, pero tienen características mucho mejores que los aceros convencionales. Genial. Tenemos unos minutos más, por si alguien quiere hacer una consulta, ya sea vía chat o abriendo el micrófono, no tenemos ningún problema. Dejamos el espacio abierto para lo que quieran consultar. Perdón, Silvio, soy Alfredo Huespo. ¿Puedo hacerle una consulta a Julio? ¿Cómo no, Alfredo? Claro. Julio, ya lo comenté en el chat, muchísimas gracias por la charla, excelente charla, muy clara. Bueno, gracias. Alguna vez asistí a una charla de unos fabricantes suecos de autos que también utilizaban mucho los procesos de estampado térmico para darle diferentes tipos de resistencia a un mismo componente estructural. Por ejemplo, ellos comentaban del soporte de la puerta. En el momento del estampado hacían un tratamiento térmico juntamente con el proceso de estampado para lograr, por ejemplo, que en el parante, en la zona media del parante, la estructura tenga una dureza mucho más alta, en otras partes que tenga una ductilidad mucho más alta también. Eso además, supongo que también además del acero, ¿no? O sea, habrá habido un cierto tipo de acero, pero también utilizando el proceso de estampado para conseguir esas propiedades. No sé si tiene algún comentario para hacer al respecto. No tengo cómo contestar porque es una pregunta muy específica y no estoy en condiciones. Creería que la única manera en un mismo tipo de acero de poder lograr obtener distintos valores de resistencia en distintas zonas mediante el estampado es por calentamiento diferenciado por medios de inducción. Sería la única manera, se me ocurre, de que se pueda lograr distintos valores de temperatura y distintas estructuras metalográficas en el momento del estampado, y eso daría distintas resistencias. Pero es una suposición y no te lo puedo garantizar que sea así. Gracias. Por nada. ¿Alguna otra consulta? Acá, a ver, están escribiendo... ya te digo, bueno, ¿algunos de estos aceros están siendo reemplazados por fibra de carbono o se busca un componente similar al mejor costo? No, en todo lo que es estructural no hay cómo reemplazar al acero, a pesar de que se ha intentado en muchas oportunidades reemplazar por adhesiones de aluminio.
pero es muy poca los lugares donde pueden llegar a utilizarse sin menoscabar la seguridad de los vehículos. El acero por ahora sigue siendo insustituible en todo lo que es estructural. Bien, perfecto. Bueno, genial. No sé si habrá alguna consulta más. Acá hay una que dice motores, transmisión, escape, freno.